Hola, mi nombre es Margarita Miranda, soy médica del Hospital de Curacaví y hoy les voy a hablar del género. El género es el conjunto de expectativas, estándares y creencias que tiene la sociedad sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Determina los roles, características y oportunidades que tienen las personas. Es un concepto dinámico que va cambiando de acuerdo a la época y a la cultura en la que vivimos. Podemos decir también que el género es un espectro, ¿ya? No es un concepto dicotómico en el que solo tenemos hombres y mujeres, blanco y negro. Es una escala de grises. Y en este espectro del género tenemos algunas dimensiones que son importantes describir para poder entender mejor lo que es el género. Tenemos la identidad de género, la orientación sexual, el sexo y la expresión de género. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos para poder entenderlos mejor. La expresión de género se refiere a cómo yo me muestro al mundo, ¿ya? Podemos estar en un extremo siendo como lo que la cultura identifica como una persona muy femenina o en el otro extremo como una persona muy masculina. Si lo queremos ejemplificar o caricaturizar aún más, tenemos en el extremo muy femenino a una imagen como lo que es una Barbie y en el extremo más masculino a un G.I. Joe. Y en el medio, recuerden esta idea del espectro, en el medio tenemos una fusión, ¿no es cierto?, de lo femenino con lo masculino y tendríamos las personas andróginas. Con respecto a la orientación sexual, esto habla de hacia quién nos sentimos atraídos, ¿ya? Si yo soy mujer y me siento atraída hacia una persona del sexo opuesto o hacia un hombre, soy una persona heterosexual. Por el contrario, si soy un hombre y me siento atraído hacia el sexo opuesto, o sea, hacia una mujer, también soy heterosexual. Pero también tenemos personas que se sienten atraídos hacia personas del mismo sexo, ¿ya? Esa es una persona homosexual. En el caso de las mujeres son las lesbianas y en el caso de los hombres se les denomina gays. Y también tenemos personas que se sienten atraídos hacia los dos sexos. Y esas son las personas bisexuales. También hay personas que no sienten una atracción sexual hacia otra persona, que son los asexuales, o puede ser incluso que no haya una atracción romántica hacia otra persona, un interés romántico, y esas son las personas arománticas. Esta es parte de la diversidad que puede existir y también es algo que es dinámico en el tiempo. No es que si una persona siempre fue, por ejemplo, heterosexual, esto tiene que mantenerse siempre así, o homosexual y tiene que mantenerse así. Es una de las formas en las que se ha tratado de categorizar con un fin como académico para poder entender, pero no necesariamente es una regla y es una categoría que va a regir la vida de todas las personas. Con respecto a la identidad de género, que se refiere a cómo nos identificamos como personas, a quién soy yo, lo más común es que la persona presenta una identidad de género similar al sexo que le fue asignado al nacer. Es decir, yo nací con genitales femeninos y mi identidad de género debiese ser que yo soy una mujer. Así es como históricamente se ha hecho. Si nací con genitales masculinos, me identifico como un hombre. Pero en la realidad vemos que hay muchas personas que no se identifican con su sexo asignado al nacer. Estas son las denominadas personas trans. Si yo, un sexo al nacer femenino, pero yo tengo una vivencia profunda de que soy un hombre y hago el tránsito de lo femenino a lo masculino, soy un trans masculino. Si por el contrario el sexo asignado al nacer fue masculino, es un hombre, y yo me siento con esta sensación, ¿no es cierto?, e identidad profunda, una vivencia profunda de que yo soy una mujer, yo voy a transitar y voy a ser un trans femenino. Y hay personas que no necesitan transitar, sino que no se identifican con un género o el otro, o tienen un género fluido, ¿ya? Estas personas se identifican como personas no binarias. Pueden tener como una fusión de las identidades o no necesitan categorizarse como hombres o como mujer. Y estas son las personas no binarias o un género neutro. Y también tenemos el concepto del sexo otorgado al nacer, que se da en base a las características de los genitales de las personas. Entonces, si yo soy una persona que al nacer
tengo testículos y tengo pene, mi sexo otorgado al nacer va a ser hombre. Si por el contrario tiene una vulva, va a ser mujer. Y hay algunos casos que no son muy frecuentes que nacen con genitales ambiguos, ¿ya? Y estas personas se les llama personas intersex porque no está muy claro si al tener estos genitales ambiguos, si son hombre o si son mujer, desde este concepto de asignar el sexo al nacer. En resumen, tenemos los 4 conceptos: la identidad de género, que se refiere a quién soy hombre, soy mujer, soy una persona no binaria; la orientación sexual, que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual; tenemos la expresión de género, que se refiere a cómo me muestro al mundo, como una persona femenina, masculina o andrógina; y tenemos el sexo asignado al nacer, que puede ser genitales masculinos, femeninos o genitales ambiguos, o también llamados personas intersex. Es importante entender que el concepto de género va cambiando en el tiempo y que las personas, cualquiera sea su raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, religión, creencia, sexo, orientación sexual, identidad de género, apariencia personal, entre otras condiciones, siempre debe ser respetada. Los crímenes de odio, además de las sanciones civiles, tienen sanciones penales, es decir, cárcel. Estos crímenes de odio van desde ataques verbales hasta ataques físicos y homicidio, y son penados por la ley. Es importante destacar el concepto de que no se trata de ser iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Gracias.